Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ya veo que estamos empezando, ya se están empezando a conectar. Mi nombre es Mariano Herrera, soy director de innovación del Instituto en Educación y Formación Profesional Integral. Les doy la más cordial bienvenida para a esta plática informativa acerca de nuestro sistema de enseñanza de estadística que va de cero experto, con diferentes niveles, modalidades, temáticas. Y bueno, pues les quiero dar la bienvenida para que, por estar aquí, para que les podamos explicar, digamos, más detalladamente, y quién mejor que nuestro director general y creador de nuestro sistema de enseñanza en estadística, el maestro José Luis Flores Compadre, que ya está conectado con todas y todos nosotros. Muchísimas gracias, maestro José Luis. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Mariano. Ya listo para comenzar con esta plática en cuanto nos indica. Perfecto. Sí, vamos a comenzar pues a lo largo de la reunión se van a ir reuniendo, bueno, se van a ir integrando diferentes personas. Entonces, pues vamos a empezar para, pues, que sea rápido y expedito. Lo más importante en esta plática informativa es que podamos definir cuáles son, digamos, sus necesidades en el aprendizaje de estadística, para qué lo necesitan en su vida profesional y en su vida, digamos, laboral. Nosotros normalmente hacemos estas pláticas, mentorías, para que podamos, digamos, descubrir junto con ustedes el camino que deben seguir en nuestra ruta de aprendizaje. Siempre le platicamos con el maestro José Luis la perspectiva, digamos, de que cuando nosotros pensamos que sabemos estadística y les preguntamos en qué nivel o cómo se calificarían y les hacemos los exámenes de colocación, etcétera, pues normalmente muchas personas están pensando en algo muy específico de este aprendizaje, de estas competencias y este dominio y conocimiento que tienen sobre estadística. Y es muy importante que pues todo esto se ajuste precisamente a sus necesidades. Nuestro sistema de enseñanza en estadística lo hemos desarrollado a lo largo de todos estos años. Ya llevamos varios años impartiendo tanto cursos, talleres y diplomados, eh, precisamente pensando en cubrir estas necesidades. Y pues bueno, hemos tenido mucho éxito tanto a nivel personal como empresarial. Muchas empresas han contratado estas rutas de aprendizaje y les ha ayudado muchísimo a fortalecer estas competencias que pues, se requieren en el día a día. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar con el maestro José Luis. La idea es que esta reunión sea muy dinámica. A lo largo del camino, de la ruta de esta reunión, ustedes pueden hacer las preguntas que sean necesarias, las especificaciones que ustedes requieren. Nosotros tenemos, digamos, ahorita les voy a explicar el maestro José Luis esta ruta, y pues seguramente o cada uno de ustedes van a tener ciertas necesidades particulares, y el maestro José Luis va a tener la oportunidad de poder conversar con ustedes. También nos acompaña en esta sesión un asesor educativo especializado, el licenciado Eduardo Alvarado, que va a estar aquí al pendiente de cualquier información que tenga que ver con precios, fechas de inicio, de término y temarios específicos, ¿no? Todos ustedes han ingresado a través de un sistema de comunicación en nuestra plataforma de WhatsApp. Entonces, por ahí pueden continuar la comunicación si ustedes tienen alguna duda específica también, tanto de esta plática como del temario, de los inicios, los precios, etcétera. Tenemos aquí a personas que están en México y también en Latinoamérica. No hay ningún problema. Trabajamos con muchas personas que también están en países hermanos en el continente. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quisiera que comenzáramos, maestro José Luis, con una pregunta muy específica de que siempre nos hacen, o la gran mayoría de las personas que se integran a nuestros diplomados y cursos y talleres nos hacen, ¿no? Es decir, la importancia de estadística vista como una herramienta, esto que siempre hemos platicado acerca de esta herramienta que es la estadística y que pues tiene diferentes niveles y diferentes competencias. Entonces, si quiere comenzar, maestro José Luis, muchísimas gracias, le cedo la palabra. Claro que sí, Mariano, gracias. Le agradezco la presentación y pues nuevamente bienvenidas a todas y a todos. El día de hoy, la idea pues en esta charla es que tenga yo la oportunidad
de mostrarles la plataforma, de mostrarles el sistema y de responder a todas sus preguntas. Y empezando justo con esta que frecuentemente nos hacen en redes sociales, es importante recordar, y seguramente la mayoría de ustedes ya lo han vivido, que la estadística pues en sí es una herramienta que utilizamos nosotros, entre otras cosas, pues para describir datos, para tomar decisiones, por supuesto, y para llegar a conclusiones que nos permitan incluso predecir y anticiparnos ante una serie de situaciones, ¿no? Son los tres pilares de la estadística: la descripción, la toma de decisiones y la predicción. Sin embargo, nos encontramos ante una disciplina que tiene una característica bien interesante. Seguramente nos sería muy difícil confiar en alguien que no fuese médico para diagnosticarnos o para darnos un tratamiento farmacológico. No creo que aquí nadie de ustedes estaría dispuesto a contratar a alguien que no fuera abogado para defendernos en un litigio. Sin embargo, en un amplio sentido, las personas que utilizamos la estadística, las personas que desarrollamos investigación, las personas que hacemos estudios financieros, las personas que desarrollamos ensayos clínicos para trabajar en la aprobación de un tratamiento, las personas que hacemos estudios de marketing, por mencionar solamente 3 rubros, difícilmente tendrán en su formación básica en la licenciatura en matemáticas o la licenciatura en estadística, si bien nos va tal vez alguna noción de ello en algunas materias de la licenciatura. Y eso evidentemente hace que en muchos sentidos a veces creamos que sabemos dominar la estadística cuando, como lo decía ahorita bien maestro Mariano, realmente dominamos solo un nivel de estadística. La estadística se puede ver en niveles. El nivel más básico, el más sencillo y que seguramente es el que la mayoría de la gente utiliza, es el nivel interpretativo. Es decir, yo no tengo el dominio suficiente pues para poder correr un análisis, no conozco mucho de software, no manejo SPSS, no manejo Stata ni Minitab, mucho menos domino lenguajes de programación como R, pero no tengo ningún problema en leer un artículo, ver que se utilizó una prueba TestStudent, ver los resultados que se obtuvieron y poder comprender sin lugar a dudas qué fue lo que pasó, si se aceptó o se rechazó la hipótesis estadística en ese ejemplo y eso qué significa, qué puedo concluir y para qué me podría servir en mi vida cotidiana o en mi vida profesional. El nivel interpretativo es básico y prácticamente se puede aprender incluso sin saber estadística, porque solo requiere de entender ciertas reglas a seguir, tener unas nociones conceptuales básicas y por supuesto, pues lo más importante es saber de la disciplina de la que estamos leyendo el artículo. Tenemos un segundo nivel, por supuesto, que es el nivel del uso de la herramienta para, por supuesto, hacer cualquier análisis que se nos pueda interesar. Ese le podríamos llamar es el nivel intermedio, pero en ese nivel intermedio tenemos un amplio rango. Por ejemplo, pues, si hablamos solo de pruebas estadísticas para contraste de hipótesis, que es una herramienta principal en la estadística, no sé, una TestStudent, una correlación de Pearson, por poner 2 de las más utilizadas, podría yo incluso tener cierto nivel de dominio en el uso apropiado del algoritmo, apoyado de una herramienta como puede ser desde algo tan sencillo como Excel, o un programa un poquito más potente, pero igual familiarizable, fácil de usar y muy familiar para muchos de ustedes, que es el SPSS. Pero independientemente de eso, seguramente podría yo, siguiendo un tutorial, podría capturar mis datos, correr el análisis y de acuerdo a las hipótesis que haya yo planteado, poder interpretar los resultados. Porque hasta ahí igual se queda en un nivel meramente básico, aunque un poquito ya más en un segundo nivel, pero finalmente básico y que seguramente muchos de nosotros podemos dominar, incluso hasta sin el apoyo de un profesor, a través probablemente de algunos tutoriales, de los cuales hay muchísimos en internet. El problema acá, en este segundo nivel, que seguramente es en el que podrían estar interesados algunas y algunos de ustedes en nuestro sistema educativo, está en que obviamente, si me quedo yo en el nivel de utilizar desde el aspecto técnico las herramientas, es decir, yo no sé para qué, realmente no sé qué es lo que está haciendo la herramienta, pero sé que la puedo usar para una tarea en específico. Por ejemplo, si hacemos una analogía, probablemente una persona que se dedique a la medicina
no sepa explicar a perfección qué es lo que hace un resonador magnético para darnos una imagen, pero son perfectamente capaces de interpretar los resultados e incluso podrían llevar a cabo el estudio, es decir, dominan el uso de la máquina, pueden dar las indicaciones al paciente, pueden usar la computadora para llevar a cabo el estudio, pero no saben realmente qué fue lo que ocurrió desde el ámbito físico para que con lo que ellos hicieron operando la máquina sucediera. Ese, insisto, es el nivel 2 y el nivel operativo. Y su interés en nuestro sistema en ese nivel operativo puede estar en el sentido de que nos digan, oye, ¿sabes qué? Es que yo sí conozco unas 4, 5, tal vez 10 pruebas de estadísticas para contraste de hipótesis, pero quisiera aprender muchas más, o mejor aún, quisiera dar un paso más adelante en un tercer nivel, que es el del modelamiento estadístico, que ese es finalmente el nivel ya de dominio de la estadística, en donde no solamente interpreto los resultados, no solamente conozco una serie de técnicas y las puedo aplicar, sino que entiendo la lógica de la estadística y puedo entrar de lleno en el algoritmo, como lo haría un matemático, como lo haría un estadístico, para que no solo utilice la herramienta para aceptar o rechazar hipótesis, sino que tenga la oportunidad de usar la estadística para construir modelos que ya no solamente describan o que contrasten hipótesis para que tome decisiones, sino que me permitan predecir un evento futuro a partir de eventos que conozco en la actualidad o de variables que ya he medido. Ese finalmente ya es el nivel que no es operativo, que no es interpretativo, sino que evidentemente ya es el nivel profundo en donde yo puedo moldear a mi gusto la herramienta matemática que estoy utilizando. Y entonces, justamente por eso, podríamos estar interesados en aprender estadística, pero lo más importante en un primer momento sería el entender hasta qué nivel de profundidad de conocimientos quiero llegar y, por supuesto, en qué punto me encuentro yo en este momento. ¿Sale? Esa sería, en estricto sentido, la respuesta a esta primera pregunta que nos ha hecho Mariano Herrera. No sé si tenga alguna otra pregunta, Mariano, de las que nos dan en redes sociales, o ya empiezo a mostrarles el sistema, como usted me diga. Pues la verdad es que casi ya la respondió todas, entonces ya puede comenzar con la parte del sistema. Por favor, estaría ideal para que podamos apresurarnos. Excelente, por supuesto. Voy a compartir pantalla para llevar a cabo esta charla. En cualquier momento, cualquier duda que tengan, por favor, háganosla saber a partir del chat que tenemos ahí en la reunión para que yo pueda responderla de manera rápida y oportuna. Bueno, les decíamos, tenemos un sistema de enseñanza en estadística y análisis de datos que forma parte de una de nuestras academias en el Instituto en Educación y Formación Profesional Integral, pues es una institución de educación superior dedicada a la formación continua de alta especialidad, es decir, tomamos a los profesionales en el último tramo de su pregrado o licenciatura, como le llamamos en México, y a partir de ahí los acompañamos hasta el último día de su vida profesional, ya que evidentemente después del término del primer estudio universitario, pues lo que sigue es seguirse especializando, porque el conocimiento siempre es evidentemente cambiante. Dentro de todas las academias que tenemos nuestra academia evidentemente de metodologías de la investigación y análisis estadístico, de la cual se desprende este interesante sistema de enseñanza, que como ya les apuntaba yo hace un rato, nos permite ubicarnos a nosotros como estudiantes en dos variables principales para saber qué me convendría de mejor forma para iniciar mi formación en estadística. Y lo digo porque aquí los que nos acompañan, Amanda, Andy, Carla, Eduardo, Germán, Hilda, Juan, Sergio, Sixto, Sofía, Yasser, seguramente ustedes vienen de diferentes campos disciplinares. La estadística, seguramente lo saben, pues se utiliza en un amplio sector: ciencias de la salud, físico-química, sociales, economía y negocios, ingenierías y tecnología, ambientales y agrícolas, por poner grandes campos disciplinares. Por lo que algunos podría ser que estemos interesados en aprender estadística porque llevamos a cabo investigación de tipo biomédica,
Otros más podríamos estar interesados en conocer opinión pública e imagen de opinión pública porque trabajamos en el ámbito de las ciencias políticas, y otros más podrían estar interesados en generar un modelo econométrico que les permita anticiparse a un posible cambio en las condiciones de mercado que podrían hacer conveniente vender o comprar cierto tipo de acciones. Y cualquiera de estos tres ejemplos que acabamos de ilustrar, pues harían uso, por supuesto, de la matemática, en específico también de la estadística. Pero evidentemente, como todos aquí seguramente estudiamos ya una carrera de origen, medicina, biología, ingeniería, etcétera, etcétera, en algún momento de nuestras vidas tuvimos una primera aproximación con la estadística, sin dejar de lado que probablemente después de ese primer estudio puede ser que hayamos tomado algún curso o alguien nos haya podido instruir en esta herramienta. Pero al no haberlo hecho desde el enfoque de una carrera como tal, pues seguramente los caminos de cada uno de nosotros han sido totalmente distintos. Eso es algo que frecuentemente vemos en los estudiantes interesados en tomar este tipo de diplomados y genera un primer problema que nosotros podemos resolver. Y que es el problema de que tenemos alumnos que pueden estar avanzados pero en distintos niveles. Es decir, podríamos pensar que el alumno se considera avanzado, considera que ha avanzado su dominio hasta el nivel intermedio, pero cuando hacemos una evaluación de sus conocimientos nos damos cuenta que de 5 categorías estadísticas, tal vez 2 de ellas sí las tiene avanzadas al nivel de dominio intermedio. Por ejemplo, el uso de la estadística descriptiva y el uso de herramientas paramétricas. Pero cuando hablamos de herramientas no paramétricas, análisis multivariados o múltiples que son distintos, ahí encontramos que el alumno se encuentra no en intermedio, sino en básico o principiante. Y entonces, evidentemente, eso seguramente explica el por qué muchas veces cuando intentan por su cuenta aprender estadística, empiezan a encontrar muchos huecos teóricos y metodológicos que les impiden continuar de manera correcta. El segundo problema que hemos identificado es la gran cantidad de malas concepciones que se tienen de origen de la estadística. Por poner un ejemplo muy sencillo, cuando se trabaja la estadística, nosotros tenemos que saber cómo vamos a tomar nuestras decisiones. La estadística nos va a permitir, entre muchas otras cosas, aceptar o rechazar una hipótesis, pero para poder aceptar o rechazar esa hipótesis hay varias rutas. Por lo regular utilizamos el modelo frecuentista de la estadística, pero hay quienes utilizan otros modelos para aceptar o rechazar hipótesis como la estadística bayesiana. Bueno, si utilizamos el frecuentista, que es el que utiliza más del 80% de las personas, todavía tenemos otro dilema. ¿Cuál es el valor o el indicador estadístico que voy a leer para saber si debo aceptar o rechazar una hipótesis nula? Si seguramente algunos de ustedes empezaron su estudio de la estadística hace ya más de 15 años o tienen en promedio de edad el modelo frecuentista, que es el que el 80% de nosotros utilizamos para tomar las decisiones el día de hoy. Pero les decía que si algunos de ustedes tienen más de 40 años, seguramente recordarán que antes de la llegada de los softwares, para poder saber si se aceptaba o se rechazaba una hipótesis, utilizábamos los famosos valores críticos, estos valores que venían en los libros de estadística, en tablas de probabilidad, hasta el fondo de las páginas, en donde teníamos que encontrar ahí un valor contra el cual comparar el resultado de la fórmula matemática que hubiéramos utilizado, una TD-Student, por ejemplo, y con base en ello tomar decisiones. Hoy en día ya nadie hace uso de estos valores críticos porque han sido sustituidos por otro concepto para tomar decisiones estadísticas, que es el del valor de significancia o valor de probabilidad estadística, que se calcula a partir de una fórmula o una serie de fórmulas, y que es como todos los programas estadísticos, Excel, R, Minitab, Stata e incluso los de código abierto como R y Python, utilizan para que tomemos las decisiones. Cuando damos este tipo de cursos, pues vemos que algunos alumnos confunden los valores P con los valores estadísticos, con los niveles alfa, y evidentemente hace que prácticamente, aunque en alguna que otra ocasión puedan estar correctos en sus concepciones, en la amplia mayoría cometan errores que tendrán como resultado pues el que no tomen buenas decisiones, o si están haciendo investigación científica, no se puedan publicar sus resultados. Justamente para aliviar este problema es que hemos desarrollado nuestro sistema.
Y evidentemente este sistema, como todos los sistemas de enseñanza, va a llevarnos desde los principiantes, nos va a llevar al conocimiento intermedio y afortunadamente nos va a dejar en algún momento en el conocimiento avanzado. El camino que vamos a recorrer como estudiantes, nosotros lo conocemos como ruta de aprendizaje. Y esa ruta de aprendizaje puede ser distinta en cada uno de ustedes. Hoy les vamos a mostrar 3 de nuestros diplomados para que ustedes puedan tomar una decisión correcta sobre cuál sería el que más les corresponde tomar de acuerdo a estas características. Solamente tomemos en cuenta 2 elementos. Primero, el nivel de dominio que podemos ver en esta gráfica de la izquierda a derecha, dividiendo nuestra gráfica en 4 cuadrantes. De izquierda a derecha, de principiante a avanzado, y de abajo hacia arriba, en el nivel vertical, de general a específico con respecto de para qué voy a utilizar mis conocimientos. Fíjense, ¿qué significa esto? Si tú deseas aprender estadística, además del nivel de dominio en el que te encuentras para saber con qué diplomado es correcto iniciar, tienes que tomar una decisión. Quiero aprender estadística de manera general, que me va a servir para no solamente seguramente mi área, sino para varias de las áreas de estudio en las cuales se puede utilizar la herramienta, o preferiría solo aprender aquellas herramientas que se utilizan frecuentemente en mi área disciplinar. Nuestro sistema de enseñanza nos ha permitido observar que cuando tenemos un dominio de intermedio hacia abajo, es decir, principiante, lo más conveniente es primero aprender la estadística de manera general, no enfocarnos en si queremos solo aprender herramientas para marketing, herramientas para control de procesos o herramientas para econometría o herramientas para ciencias biológicas o bioestadística. Eso suele ser un error cotidiano. Antes de quererme especializar en ciertas herramientas muy particulares de mi área, que por lo regular serán herramientas más complejas, primero tengo que construir las bases teóricas sólidas en la estadística para que ya después pueda decidir cuando me quiera especializar hacia qué campo quiero tener de dominio o si quiero seguirme especializando pero de manera generalizada. En ese sentido, tenemos 3 diplomados principales que nos van a poder llevar desde el nivel principiante, nos van a dejar en el nivel intermedio y finalmente nos van a llevar al nivel avanzado, y les voy a mostrar nuestros temarios de estos 3 productos para que ustedes los puedan considerar y tomen la mejor decisión de a cuál tomar. El primero, como ustedes podrán ver, va dirigido, que es el número 12, que se llama Introducción al Pensamiento Estadístico. Va dirigido a estudiantes que tienen un conocimiento básico, si no es que nulo, en estadística. Quieren aprender desde qué es una variable, cómo se pueden clasificar los datos de acuerdo a sus niveles de medición, conceptos, por supuesto, sobre probabilidad, incertidumbre, los primeros pilares de la estadística descriptiva, y ya después entrar de lleno a la estadística inferencial, y que nos va a permitir caminar desde el 0 y hasta prácticamente el nivel 3 de dominio, pero que además cuenta con la ventaja de que nos va a ir enseñando la estadística a la par de que nos va a permitir utilizar una herramienta que es extremadamente amigable. Es un programa de los más fáciles de utilizar y que se conoce como SPSS. Si yo me encuentro un poquito más avanzado y ya tengo los pilares básicos de la estadística y lo que realmente quiero es profundizar en la cantidad de técnicas que conozco 3 o 4 técnicas descriptivas y unas 10 inferenciales, pero quisiera conocer más, incluso quisiera empezar a trabajar un poquito esta noción de modelos, regresiones, por ejemplo, análisis multivariados de varianza, valdría la pena entonces comenzar desde el segundo nivel, a partir de nuestro diplomado número 008, que se conoce como Estadística y Análisis de Datos con SPSS. La ventaja sigue siendo que estamos aprendiendo a la par de la parte técnica y teórica de la estadística, la parte procedimental a partir de la herramienta de un software muy amigable en su uso. Este diplomado, por supuesto, nos
nos pide empezar desde un nivel de dominio que nosotros tenemos en nuestro sistema en la categoría, perdón, en el nivel número 3, y nos va a permitir llegar hasta un poco más avanzado del intermedio, hasta el nivel 7. Y si quiero dar el último paso en el eslabón, y ahora sí quiero entrar de lleno a lo que nosotros le llamamos la estadística robusta o compleja, también se conoce como estadística multivariada, podríamos después, o si ya estamos en ese nivel de dominio, empezar aquí con nuestro diplomado número 21 de análisis estadístico avanzado multivariado, que acá sí nos va a llevar por todos los análisis multivariados, las técnicas, por ejemplo, de interdependencia, por poner solo un ejemplo, modelamiento de ecuaciones estructurales, escalamiento multidimensional también, análisis de clústeres, las famosas ANOVAs en todos sus niveles, regresiones tanto lineales como no lineales y modelos no lineales que prácticamente nos llevarán desde un nivel de dominio intermedio hasta el nivel avanzado. Y todo esto, insisto, en solamente 3 diplomados. Estamos hablando, si los hiciéramos continuos, de un periodo de 1 año y un par de meses, lo que nos tomaría seguir esta ruta. Y también, para nuestra fortuna, contamos con el apoyo en todo momento de esta interesante herramienta, el software SPSS. Solo por ponerles la ruta que les queremos mostrar el día de hoy en esta charla, aunque como podrán ver en este mapa de posicionamiento, tenemos muchas otras ofertas ya más específicas para otros usos de la estadística, como por ejemplo el de toma de decisiones de bioestadística para la toma de decisiones, que igual nos requiere de un nivel de dominio ya avanzado para poder entrar a este diplomado, pero nos va a hacer expertos en el uso de herramientas prácticamente vinculadas al estudio de las ciencias biológicas y de la salud. O por ejemplo, si estoy interesado en utilizar una herramienta estadística como el análisis factorial, exploratorio y confirmatorio para construir instrumentos válidos, instrumentos de medición válidos, pues podría utilizar este diplomado, el número 33, que también me permitiría cumplir con este objetivo en particular, ¿vale? Entonces, sé que en este momento algunas y algunos de ustedes deben de estar pensando, yo puedo saber más o menos en qué nivel de dominio me encuentro, pero finalmente podría ser una apreciación subjetiva. ¿De qué manera podría objetivamente saber si cuento con los conocimientos necesarios para empezar en un diplomado de segundo nivel o irme ya directamente a un diplomado de tercer nivel? Para esto, por supuesto, tenemos a su disposición un sistema de evaluación completamente gratuito, no tiene por supuesto ningún costo, es parte de nuestros servicios, que a partir de una serie de exámenes que además los pueden hacer por etapas, no requieren de mucho tiempo, pero sí les puede dar una mejor perspectiva de qué realmente conocimientos tienen sólidos y si ya podrían estar en la posibilidad de empezar en un segundo o tercer incluso nivel, o es necesario empezar pues prácticamente desde cero, o porque no se conoce mucho, o porque aunque se creía que se conocía, realmente hay muchos huecos teóricos que hay que primero subsanar antes de poder dominar las herramientas más a profundidad. ¿Sale? Este sistema, les están compartiendo el link, lo pueden con calma leer, pueden ver todos los pasos a seguir y pueden incluso comenzar sus evaluaciones en cualquier momento para que nuestro departamento de comercialización, a partir de nuestro asesor educativo Eduardo Alvarado, también tenga más herramientas, más información sobre ustedes para poderles orientar mejor. Pero bueno, finalmente, todo esto que les acabo yo de mostrar, también podríamos ahora mostrarles las diferencias que hay entre estos tres diplomados para que ustedes pudieran, independientemente de que hagan o no la evaluación o en qué momento la lleven a cabo, por el tipo de temas, puedan ver cuál de estos 3 diplomados podría ser el más interesante para ustedes en estos momentos. Y después de mostrarles estos 3 temarios y hablarles de las diferencias que hay, por último,
les mostraremos nuestra plataforma para que conozcan ahora sí el sistema y puedan saber todos los agregados de valor que se llevan al contratar nuestro diplomado, que por supuesto son muchos más que lo que todo mundo piensa debe tener cuando toma un diplomado. Un profesor experto en el tema y materiales para trabajar. No, eso es solamente lo básico, eso cualquier institución educativa pues tiene que tenerlo, si no, no podrían impartir clases. Con nosotros en el instituto vamos a entregarles, además de esto, muchos más contenidos de valor que detallaré al final de esta charla. Pero por ahora me gustaría mostrarles las diferencias entre los 3 diplomados. Volveremos entonces a empezar con el primer nivel. Acuérdate, introducción al pensamiento estadístico, aprende estadística desde cero con SPSS. A veces cuando leemos ese título pensamos, no, este diplomado no es para mí. Yo ya tomé 4 materias de estadística en la licenciatura, he tomado unos 3 o 4 cursos, incluso trabajo en ello. Utilizo la estadística, soy químico farmacobiólogo, hago análisis clínicos y utilizo varias herramientas para tomar decisiones, sobre todo parámetros. Pero quiero aprender más sobre ciertas técnicas. Bueno, un ejemplo como el que les acabo de mostrar, o de describir más bien, podría hacernos pensar de que es un estudiante que puede ya empezar por un segundo nivel. Sin embargo, su misma formación podría generarnos un problema, porque al no haber estudiado la estadística como objeto principal de su carrera, no sabemos qué tan bien o qué tan actualizados sean sus conocimientos en ciertos pilares básicos de la estadística, que si no se tienen, colegas, no podemos elegir el instrumento adecuado y ahí tendríamos un primer error. Y eso es justo lo que se enfoca en su primera unidad, el diplomado que estamos viendo ahora en pantalla. Acuérdense, este es nuestro primer nivel de Aprende Estadística desde cero, que es profundizar no solo en los 3 propósitos de la estadística, sino en lo más importante, en el, llamémosle, la materia prima u objeto de estudio de la estadística, que son los datos. Se nos olvida, siempre pensamos en el objeto de estudio de nuestra carrera. Soy médico, pues trabajo la salud. Soy abogado, pues trabajo la cuestión legal. No. Además de esto, tenemos que entender que la estadística realmente es indiferente de lo que los datos estén representando. Eso solo te importa a ti. El objeto de estudio y la materia prima de la estadística son los datos, independientemente de lo que representen en la realidad. Va a analizar datos, nos va a hablar de los datos y nosotros vamos a hacer inferencias con esos análisis hacia la realidad que están evidentemente describiendo. Y es la parte humana. Entonces, si no comprendemos bien, por ejemplo, que es una variable, que tenemos tanto variables cualitativas como cuantitativas, que un error frecuente se suele creer que las variables cualitativas son solo discretas y las variables cuantitativas son solo continuas, porque no se tiene bien esta concepción. Trazo error. No, para nada. Las variables cuantitativas pueden ser discretas y pueden ser continuas. Las variables cualitativas, por el contrario, en efecto es así, solo son de tipo cualitativo, solo son de tipo discretas, ¿vale? Bien. Incluso aprovecho en este momento porque Sixto tiene una pregunta muy interesante. Ese justo es el primer agregado de valor. Le respondo, pero terminando de mostrar los temarios, que no crea que les voy a mostrar todo el temario a profundidad, solo voy a mostrar lo más importante de cada uno. Pero no, el Instituto en Educación y Formación Profesional Integral les entrega por cada unidad de diplomado que ustedes terminen una constancia y una insignia digital, que ahorita explicamos qué es, por supuesto, firmada por nosotros. Pero el diploma, que en México significa un nivel de especialidad conocido como diplomatura y que por ley debe tener al menos 120 horas de formación, lo que indica la ley de educación, no está firmado solo por nosotros, está firmado por la Secretaría de Educación Pública, que a través de su Departamento de Universidades Pedagógicas, con sede en la CEP en Puebla, nos certifica, no solo da las diplomas, certifica la construcción del diplomado, cartas descriptivas, contenidos temáticos. Por supuesto, la parte de la cuestión
de los docentes. No podemos poner a cualquier docente, tiene que ser aprobado por la Secretaría. Y una vez que ya hemos recibido el registro, ellos son los que elaboran la constancia, ellos son quienes nos dan, perdón, no la constancia, sino el diploma. Claro que para poder hacer esto hay que tener una cierta serie de requisitos que ustedes tienen que cumplir, es decir, pues haber terminado el diplomado, haber hecho todas las, pasado por todas las unidades, aprobado los exámenes, entregado las tareas, asistencia y demás, para que Control Escolar integre su expediente, lo envíe a la Secretaría de Educación Pública y, aunque pues, a veces se tarda un poquito, es un trámite administrativo legal en México y pues lleva su complejidad, por supuesto, ellos nos traen, por supuesto, acá nos entregan las constancias para que ya nosotros se las enviemos hasta el lugar en donde se encuentran, ¿vale? Entonces, es un trámite evidentemente legal que tenemos que tener mucho cuidado nosotros, porque finalmente lo va a firmar y autorizar la SEP, ¿vale? Bueno, volviendo entonces a este punto, simplemente quisiera resaltar que el diplomado de introducción o el de Aprende Estadística desde cero nos va a permitir tener primero una base sólida en cuanto a la estadística en la parte de los datos, variables, niveles de medición, porque por ejemplo, para elegir una prueba paramétrica de una no paramétrica, yo necesito saber en qué nivel de medición se están midiendo mis datos. Las no paramétricas, nominales y ordinales, conocidos como cualitativos, y las evidentemente paramétricas en niveles escalares, que se dividen en intervalar y de razón, y que se conocen también como cuantitativos. Ahora bien, si yo no puedo distinguir esto, voy a elegir un instrumento de manera errónea. ¿Cuál va a ser el resultado? Que aunque yo haya corrido bien el análisis, estaré utilizando una herramienta que no me correspondía. También, como este diplomado es introductorio, la unidad número 2 es para que aprendamos a usar el programa sin preocuparnos por la estadística. Es decir, esta unidad 2 nos permite profundizar poco a poco para trabajar el programa, instalarlo, meter datos, aprender a etiquetar datos, limpiar las bases, manejar valores perdidos, por supuesto si los queremos traer o enviar a otro programa, también esto, calcular nuevas variables. Vaya, nos metemos de lleno al uso del software y ya hasta que hemos trabajado independiente la estadística y el programa en las dos primeras unidades, a partir de la 3 y hasta la 5, ya trabajamos la estadística a la par del programa. Es decir, por ejemplo, en descriptiva vemos estos elementos, pero siempre en casos prácticos en nuestra plataforma, siempre llevando a cabo actividades que muestren que pueden correr los análisis y sobre todo que pueden interpretar sus resultados. En el caso de la unidad 4, de estadística inferencial paramétrica clásica, mismo, antes de empezar con la estadística, esto es fundamental en este diplomado, es donde vamos a trabajar un par de semanas resolviendo las malas concepciones que puedan ustedes tener. Por ejemplo, en este punto siempre suelo hacerles la pregunta, si alguno de ustedes quiere participar, con todo gusto puede hacerlo. De hecho, me encantaría que pudiera escuchar yo la opinión de Agustín, de Amanda, de Andy, de Carla, de Sergio, de Ule, de Eduardo, de Hilda, de Germán, de Juan, de Minor, de Ricardo, Sergio, Sixto y Yasser. Siempre les pregunto, un tema fundamental en la estadística, los errores. Y les hago una pregunta. ¿Cuál es el error más grave que se puede cometer en la estadística? ¿El error de tipo 1 o el error de tipo 2? Siempre hago esa pregunta. La respuesta es abierta. Ustedes pueden responderme como gusten. Pueden poner el 1, el 2, los dos, no sé, o lo que quieran. ¿Alguno de ustedes sabe cuál sería la respuesta del error más grave en estadística? Error de tipo 1 y tipo 2. Insisto, les di 4 opciones, pero podrían responder otra cosa. El 1, el 2, los dos, o no tengo idea. No sé de qué me estás hablando. ¿Qué me dicen? Ahí en el chat de Zoom. No es examen. No es examen. Estamos viendo evidentemente un poquito, ¿no? Andy, es correcto. En realidad pueden ser ambos. Excelente. Germán Narváez, los dos. ¿Quién más? ¿Quién más? Que luego me preocupa mucho esta pregunta porque, vaya,
Si yo no comprendo la noción de tipos de error o no los puedo definir ni identificar en ejemplos, eso ubicaría a no poder entender por qué debo meter el clutch para cambiar la velocidad en el auto estándar. Juan nos dice, ¿te refieres al falso positivo o negativo? Es correcto, a esos nos referimos, Juan. Error de tipo 1 o 2, alfa o beta, que se expresa su opuesto en términos de confiabilidad y potencia estadística. La respuesta correcta es que el error más peligroso tiene que ver con el contexto de la investigación y el planteamiento de las hipótesis. Los dos obviamente hacen énfasis con respecto a la hipótesis nula, pero en el caso de uno, pues es aceptar la hipótesis nula siendo, rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, y en el caso del 2, pues es aceptarla siendo falsa. Pero la consecuencia de esto puede ser muy grave en términos pues de las personas a las que van dirigidos nuestros resultados o hallazgos científicos, y la gravedad de ello depende del contexto de la investigación. Una vez que yo sepa cuál es el más peligroso, entonces tendría yo que poder elegir la manera de controlarlo. Depende, es correcto, doctor Ule, pero depende. Aceptar la hipótesis nula cuando debería ser rechazada puede ser el más perjudicial, pero no necesariamente, porque dependerá de qué es lo que esté representando nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna, es decir, del contexto de la investigación. Acá en el diplomado, pues vamos a ir, en este diplomado en particular, que es muy introductorio, se trabaja a profundidad con ejemplos hasta que podemos identificar en cualquier caso cuál es el más peligroso, porque eso nos va a permitir definir el nivel de error alfa, que es lo único que puedo controlar a priori, ya que el error de tipo 2 solo se puede medir hasta haber hecho la investigación y tener los datos. Entonces, es solo un punto, hay muchísimos más que se pueden aquí aclarar, pero si nos metemos de lleno en eso, y obviamente pues eso hace que sí podamos trabajar algunas herramientas como las pruebas paramétricas clásicas, pero no podemos profundizar en muchas. Elegimos pocas, las más importantes para este primer diplomado, que pueden ver ahora en pantalla algunas de las pruebas test y algunas de las pruebas ANOVA, incluso una correlación como tal. Sin embargo, si se está ya en un segundo nivel y no se requieren de estos preceptos ni de los datos, ni de los niveles de medición, ni de la estadística inferencial, en el diplomado 08 entramos directo al manejo de datos estadísticos descriptivos con SPSS, es decir, aquí sí empezamos desde la clase 1 con las dos cosas, tanto el programa como la estadística, porque vamos a llegar más lejos en el conocimiento. Entonces, desde el primer día instalamos el programa, resolvemos dudas sobre cómo se utiliza, porque para la segunda clase ya estamos trabajando el programa a la par de la estadística descriptiva. Siempre acuérdense en casos, en estudio de casos y en trabajo con bases de datos nuestras. Incluso les decimos que si ustedes están haciendo alguna investigación y prefieren hacer su trabajo práctico en algún momento con sus datos, se tiene la oportunidad para que puedan aprovechar el tiempo de hacer una actividad práctica, pero con mi propio trabajo. Así no tengo que hacer doble ejercicio. Hay ejercicios que ya están predeterminados, pero también hay prácticas que se pueden en este sentido flexibilizar. Como no tampoco tenemos que invertir tiempo ya en la parte de inferencial sobre explicar a profundidad los tipos de error, simplemente recordamos qué es el contraste de hipótesis y de entrada nos vamos con las pruebas paramétricas. Todos los análisis de normalidad que podemos utilizar, desde el ámbito de las pruebas de hipótesis, como Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, la homogeneidad de varianzas para poblaciones distintas, y esto nos da la oportunidad de poder avanzar mucho más en pruebas no paramétricas, que se pueden ver un amplio y vasto número de ellas, y finalmente nos permite llegar a técnicas predictivas, al menos las correlaciones múltiples, al menos el modelo de regresión lineal y al menos el modelo de regresión para variables discretas, así como técnicas ya multivariadas o multivariantes, específicamente 5 diferentes técnicas, uno de análisis de supervivencia, un par de ANOVAs, un par de MANOVAs,
el análisis de factores por extracción de componentes principales, que es una técnica de reducción de dimensiones, y 2 técnicas clasificatorias. Porque esto abre la puerta de entrada. En estas 2 unidades ya explicamos la diferencia que hay cuando se trabaja solo con una prueba de estadística, ahora que ya vamos a trabajar como un modelo estadístico o matemático, porque la situación se vuelve más compleja, tanto en los prerequisitos que se tienen que cubrir de los datos, como en que además se tienen que ir construyendo paso por paso. No es como una TD Studio en donde meto mis datos, corro el estudio y veo si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. No, acá se tiene que ir haciendo por etapas la lectura de los datos para ir reafinando el modelo. Y entonces no vamos a hacer uso de una herramienta única, sino de diferentes tipos de pruebas estadísticas o de hipótesis que van a ir construyendo poco a poco los modelos multivariantes o regresionales en este caso, que son distintos. Pero si todo esto ya tú lo tienes un poco más avanzado, podríamos irnos ya a nuestro tercer nivel. Yo le llamo a este diplomado la joya de la corona, porque es realmente una parte importante, es la cúspide del conocimiento. Aquí, por supuesto, recuerden nuestra ruta de aprendizaje, ustedes tienen ya que estar más allá de un nivel intermedio o avanzado. Es decir, hubieran aprobado con los ojos cerrados el diplomado de introducción al pensamiento estadístico, hubieran aprobado sin tema alguno el de análisis estadístico con SPSS, porque están en posibilidades de ir ya directamente al estudio de los 3 conjuntos de técnicas multivariantes o multivariadas que hay en la estadística: las técnicas de interdependencia, las técnicas de dependencia y las técnicas mixtas. Aquí prácticamente la introducción es simplemente clasificar y hablar sobre los requisitos del análisis multivariado, que son mucho más complejos que los de las pruebas paramétricas clásicas y las no paramétricas clásicas, porque acá, además de que la normalidad no se calcula necesariamente con los datos, sino con los residuos del modelo, hay que hablar de algunos otros conceptos como linealidad, independencia de las observaciones, entre otros. Y una vez que se recorre esto, se profundiza con la ayuda del software SPSS en técnicas que, pues ahora sí, ya nos permiten estar en otro terreno en la investigación científica. Por ejemplo, las técnicas de interdependencia. Podemos aprender a usar el análisis exploratorio y confirmatorio, exploratorio y confirmatorio, que hoy en día nos permite, primero, construir un modelo teórico y a partir de la recolección de datos, confirmar si ese modelo teórico realmente es correcto. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros trabajáramos para la ONU y estuviéramos tratando de desarrollar un modelo que explique el por qué los países que se encuentran en pobreza extrema en más del 30% de su población no han podido reducir ese rezago. Quisiéramos encontrar qué variables explican por qué ante esa pobreza extrema superior al 30% de su población se ha vuelto casi imposible resolver ese conflicto, ¿no? Sí tiene que ver con las dificultades de acceso a la educación, a la salud, a la comida, etcétera, etcétera. Y entonces pues tenemos que tener una serie de variables o indicadores demográficos, sociales, económicos y políticos, millones de datos. Lo que puedes hacer con estas técnicas es analizar esas variables primero de manera independiente para ver si forman de alguna manera conjuntos de variables o familias que puedan estar más relacionadas y por lo tanto también en un momento puedan estar explicando más y en mejor medida el por qué no ha sido posible, a pesar de muchos intentos en políticas públicas y apoyos internacionales, hacer que ese país pueda salir del rezago tan fuerte que tiene. Y que son países, y que solo los países que tienen un menor nivel de pobreza extrema, los que de manera independiente, con sus propias estrategias y aunque tarde un poco de tiempo, podrían lograr resolver eso sin necesidad de apoyos exteriores. Entonces,
Este tipo de técnicas permiten esto. Obviamente pues no es tan sencillo como simplemente platicarlo, pero lo podemos hacer con esto. Si trabajáramos en el área de los perfiles, por ejemplo, y quisiéramos trabajar con hacer perfiles de clientes o perfiles de consumo, el análisis de conglomerados, técnica de la segunda categoría, la de interdependencia, justamente nos permite esto, nos permite formar subgrupos o racimos de participantes con ciertas características y ver qué relaciones tienen entre sí. Las que seguramente conocen un poquito más, que son los modelos de regresión, que se conocen más, por ejemplo, como múltiple, cuando no son multivariados, y ya cuando tenemos más variables dependientes, como la correlación canónica, por ejemplo, ya se les conoce como multivariados, y que lo que nos permiten es establecer relaciones entre múltiples variables y modelos para predecirlas en función de las independientes, o las clásicas ANOVAs en todas sus categorías. Para concluir, por ejemplo, en las famosas técnicas de ecuaciones estructurales que hoy están utilizando para poder incluso modelar, ya no confirmar modelos, sino construir los modelos a partir de los datos que se tienen de una serie de variables. Estos son solo 3, los que queríamos mostrarles en esta charla, de los diplomados que tenemos, que ustedes podrían elegir dependiendo del nivel en el que juzguen se encuentran, y que, insisto, si no saben perfectamente bien en qué nivel se encuentran, pueden hacer uso del sistema de evaluación para saber si tienen ya las habilidades mínimas para ingresar en uno o en otro. Si fuese su deseo, si este fuese su nivel por el de inicio y quisieran recorrer todo el camino, e incluso podríamos establecer una ruta de aprendizaje en la cual en el lapso de un año, si lo quisieran hacer prácticamente consecutivo, año, 2 meses, o el tiempo que ustedes juzguen necesario, podrían recorrer este camino desde lo introductorio hasta lo avanzado. Por último, por supuesto, ya para concluir esta charla, quisiéramos mostrarles qué es lo que se llevan al contratarnos. Todos los agregados de valor que se llevarían en cualquiera de esos 3 diplomados. Uno de ellos ya lo habían preguntado, pero valdría la pena referirlo, que tiene que ver justamente con esto. ¿Qué obtengo al terminar el diplomado? Bueno, lo más importante, por supuesto, competencias y conocimientos. ¿Por qué? Porque el diplomado ha sido construido con base en competencias que reflejan mejores mejores correlaciones de tener estas competencias con la empleabilidad en México. Es decir, algo que a la SEP le importa mucho y a nosotros también, es que al ser formación continua de alta especialidad, pues no vengan aquí simplemente a aprender cosas teóricas, sino que aprendan técnicas y adquieran competencias que se estén utilizando hoy en el mercado laboral de todas las áreas a las que la estadística les sirve. Para que lo que aprendas aquí no te sirva en 5 años, como cuando estudiaste tu licenciatura, no. Lo que aprendas aquí te sirve el día de mañana en tu trabajo. Pero además de estas competencias y conocimientos que se van a llevar altamente correlacionados con la empleabilidad en México y América Latina, el certificado, lo que vas a obtener son 3 cosas en su conjunto. Por cada unidad se les otorga una constancia con valor curricular expedida por el instituto de manera digital. Ustedes también pues pueden imprimir, que tienen candados de seguridad. ¿Para qué? Para que ustedes puedan mostrarle a quien lo requiera que ya se ha terminado una unidad y se han adquirido ciertas competencias. De la mano de esto, hoy en día nuestro instituto otorga insignias digitales, que esto es algo que está hoy en día en tendencia y se va seguramente a quedar, porque la manera en la que hoy mostramos nuestras, por supuesto, habilidades al mundo van más allá de un expediente impreso, donde tenemos todas nuestras constancias, o digital que le mandamos a nuestros empleadores o a quien nos los pueda requerir. Hoy en día se utiliza mucho las plataformas digitales como las redes sociales, y hay una de ellas, LinkedIn, que es una red social profesional que seguramente conocen, en donde tú puedes tener un perfil laboral.
y ahí agregar cuál es tu historia profesional, primero desde tu educación continua, en qué has trabajado, cuáles han sido tus logros, porque esa red social permite mostrarle a las personas en qué momento profesional te encuentras, de experiencia y de conocimientos. Bueno, LinkedIn tiene una sección en donde las personas pueden declarar qué conocimientos o competencias tienen. En un principio era tan sencillo como escribir tengo esta competencia o subir una foto de una constancia, pero hay un problema, pues cualquiera podía escribir ahí lo que fuera y poner una constancia ahí falsa. Por lo que LinkedIn y otras herramientas o plataformas digitales empezaron a echar adelante un proyecto en donde solo se permitieran publicar competencias a partir de insignias digitales, que son prácticamente como una firma digital que expide una escuela que está autorizada para dar formación profesional y que es única para cada estudiante. Es como una huella digital o firma que dice quién eres, en qué año estudiaste, en qué generación y grupo estudiaste en el instituto y en qué diplomado y qué competencias desarrollaste. Y se utiliza con tecnología blockchain que pues prácticamente es infalsificable, ¿no? O sea, bueno, yo creo que tendrías que contratar a un hacker y gastar más de lo que te costaría hacer el diplomado para que pudieras violar algo como esto, ¿no? Lo estamos viendo ahora en pantalla, es justamente esa insignia que estamos viendo ahí y que puedes poner en tus redes sociales para que la gente sepa que ya tienes una competencia como tal. Pero al final, de cada una de tus insignias y de tus competencias, obviamente lo importante es el diploma. Y ese diploma, como ya lo habíamos anticipado, cuando tú terminas el diplomado, acreditas los exámenes por competencia de cada unidad, nosotros integramos tu carpeta, la mandamos a la SEP y ellos nos hacen la constancia, nos la sellan, nos la firman para que nosotros se las podamos hacer llegar hasta su domicilio. Como les decía, siempre les hacemos ese conocimiento que, bueno, este es un proceso administrativo, como cuando expides tu título, lleva su tiempo, pero una vez que la SEP nos hace entrega de esto, se los hacemos llegar, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con ello porque pues igual, si se pierden, desafortunadamente ya no hay reposiciones, tal cual la SEP solo le expide una vez y uno pues tendría que hacer ahí todo un trámite legal para que certificaran que se perdió, pero que sí se tuvo en algún momento. Igual lo mismo con las correcciones, la SEP las hace, aunque desafortunadamente se tarde en algunos momentos un poco más. Las constancias insignias no, porque esas son inmediatamente hechas por nosotros y es evidentemente mucho más rápido y casi inmediato. Bueno, ese es el primer agregado y queremos hacerles notar. El segundo es que cuando ustedes estudian con nosotros van a vivir una experiencia de aprendizaje basada en 3 pilares. Tenemos un modelo educativo, por supuesto, un modelo pedagógico que ya vivenciarán cuando estén en el diplomado con nosotros, que busca siempre tener al alumno en el centro y dar una estructura de trabajo por secuencias didácticas que permita ir evaluando el conocimiento previo del alumno, motivándole para aprender, mostrándole en qué lo va a poder aplicar, dando un tiempo para que los profesores y los recursos puedan presentar al alumno los conocimientos y competencias, dar un tiempo para que el alumno cristalice esas competencias a través de la práctica y finalmente recuperando el conocimiento en un producto o reto, que siempre es una práctica o un caso que hay que resolver para observar que realmente el alumno ha cubierto ese tema en particular. Pero además de esto, este modelo está sustentado en 3 pilares. Primero de ellos, pues nuestros docentes. En todos los diplomados son especialistas que se dedican en un 80% para trabajar en lo que van a formar y en un 20% a la docencia. Es decir, en el instituto es muy importante para nosotros que los profesores tengan conocimientos en lo que van a mostrarles. No solo sean profesores teóricos, no, sean profesores que trabajan en eso. Son consultores de datos, analistas para datos en marketing, en ensayos clínicos, en el área en la que están. Y además desarrollaron un gusto por la docencia, por la cual dedican un 20% de su tiempo a trabajar en diferentes institutos y universidades, y contamos con la fortuna de que parte de ese 20% del tiempo nos lo dediquen a nosotros en el IEP.
Vale, pilar número 1. Pilar número 2, tutores, un sistema de tutoría. Eso es bien importante en la educación en línea porque a veces se nos olvida que estamos inscritos en un campus, que aunque sea virtual existe, que es el servicio a partir de una tutora que es asignada a tu grupo y que va a seguirte en línea por WhatsApp, por vía telefónica, por correo electrónico, que le puedes llamar, le puedes solicitar una cita en Zoom. Para cualquier tema que vaya desde la parte técnica, no encuentro un recurso, no sé cómo abrir el examen, se me cerró la plataforma cuando estaba haciendo el examen, incluso temas teóricos. ¿Por qué? Porque tu tutor, si tú le dices, tengo una duda que me surgió en la semana y quisiera hacérsela llegar al profesor, independientemente de que en la plataforma tienes un espacio para preguntarle al profesor, si tú le dices a tu tutor lo va a contactar al maestro y va a hacerte llegar la respuesta lo más pronto posible para que no esperes hasta la próxima clase para que sea respondida. Temas administrativos o de la SEP, y también si llegaras a tener alguna dificultad para entrar a la clase o para hacer el examen en la fecha programada, con tu tutora o tutor puedes resolver esto. Y el tercero, con lo que concluiremos, que es también muy importante, pues es nuestra plataforma. Contamos con una plataforma de última generación sumamente amigable en donde están contenidos nuestros materiales y o recursos. Cuando tú empiezas a trabajar en el instituto, todo se hace a partir de esta aula virtual en la que recibes tus accesos de usuario, tu contraseña, y nunca tienes que entrar en ningún otro lugar más que aquí. Sesión en vivo, aquí tú entras, le das clic al botón de iniciar sesión y entras a tu clase en vivo transmitida por Zoom. Incluso se pasa a la lista de manera automática cada que le das clic ahí cuando inicia tu clase. Evaluaciones diagnósticas, el contacto con tu profesor a partir del foro y, por supuesto, los voy mostrando, por ejemplo, cuando tú quieres iniciar sesión, aquí puedes iniciar sesión a partir de un elemento en donde tú vas a dirigirte. Y una vez que ingreses a tu clase, puedes empezar tu clase con la confianza de que se ha pasado la lista. Si no pudieras entrar a la clase en vivo, no te preocupes, porque se va a quedar videograbada para que la puedas ver en la semana. Eso sí, es importante que lo hagas en tiempo y forma. Evaluaciones diagnósticas, el foro de pregúntale a tu profesor, en donde te puedes poner en contacto con ellos para que respondan tus preguntas, y sobre todo los recursos que vas a trabajar a lo largo del tiempo están alojados en esta plataforma. Tenemos 2 hilos conductores de cada diplomado, por supuesto el temario, pero también el tiempo. Notamos que en un principio era muy difícil para los alumnos recordar, porque vas con el temario. No sé, esta semana, ¿en qué tema íbamos? Íbamos en la unidad 2, en el tema 2.4, y cuando todo estaba aquí albergado por temas, era a veces confuso para los estudiantes encontrar dónde estaba la tarea, el video y demás. Por eso ahora lo tenemos por semanas. Si tú estás actualmente en la semana 5, solo tienes que ir a esta carpeta y aquí encontrarás tanto los materiales como las tareas, así como la grabación de la sesión, para que no pierdas tiempo en encontrarlas. Una vez llegando a los escenarios, que es como alojamos nuestra información, regresamos a la línea conductora del temario. Claro, semana 5, estoy en la unidad 2, en el tema específicamente de estadística inferencial, del subtema 2 al subtema 2.6. Y en este escenario voy a encontrar siempre toda la información que necesito: calendario de actividades, objetivos de aprendizaje, es decir, cuándo tengo que entregar qué cosa, qué es lo que voy a aprender, y a partir de ahí los contenidos con los que quiero resaltar el cuarto agregado de valor, que ya no solo es la plataforma en este caso, sino el sistema de enseñanza para la estadística. Y con eso concluir. Cuando ustedes contratan cualquiera de estos 3 diplomados, introducción a la estadística, análisis estadístico intermedio o el avanzado en multivariados, vas a tener acceso al sistema de enseñanza que se conforma primero de una serie de diagramas de selección que hemos desarrollado en el instituto, en donde nosotros les explicamos cómo se leen. Pueden aprender a elegir cualquier prueba de hipótesis estadística o modelo en su momento cuando lleguemos a ese tema, empezando siempre la ruta por identificar cuál es el objetivo que persigue tu investigación. No como regularmente se ven los libros de estadística, que primero te preguntan si tu prueba es paramétrica o no paramétrica, univariante o multivariante.
porque obedece más al tema estadístico. No, acá empezamos en lo que está más relacionado con tu persona. ¿Para qué vas a hacer el análisis? Quiero comparar dos grupos, José Luis. Tengo un grupo control y un grupo experimental, apliqué un tratamiento y yo quiero comparar los resultados en promedio de mi grupo control contra el experimental, porque considero que mi tratamiento va a reducir la alcalinidad del producto que se está fabricando y es necesario reducirlo. Si hay una diferencia significativa, el producto sirve y entonces puedo seguir el proceso. Ok, vas a comparar una variable que es alcalinidad, que se mide en un nivel de medición escalar. Perfecto, empecemos con eso. Comparar dos grupos. Si yo pienso en el objetivo de una cantidad como aquí de prácticamente 7 pruebas, yo puedo descartar todas las demás porque las únicas dos en esta categoría, por supuesto, que permiten de estas que están aquí comparar dos grupos a partir de promedio son estas dos. Lo segundo está en verificar que mis hipótesis estén correctamente planteadas. Tú me decías que buscas probar que el promedio de tu grupo experimental será menor en alcalinidad que el control. O sea, buscas que tu grupo 2 sea menor que el 1. Acá está el tipo de hipótesis alterna. Por supuesto, la nula sería que es igual o mayor, o menor, perdón. Y se conocen como hipótesis de diferencias. Excelente, vamos por buen camino. Las variables. Claro, tu variable independiente es el tratamiento. Y tienes dos niveles, el grupo al que se los vas a dar y el grupo al que no se los vas a dar, por lo que esa variable independiente es nominal y está conformada por dos grupos. Y tu variable dependiente, ya lo dijimos, es la alcalinidad, es una variable escalar que mide de razón con un cero absoluto, así que has cumplido todos los requisitos que vienen aquí. Claro está, como es una prueba paramétrica, tienes que cubrir algunos otros requisitos como la normalidad de los datos y la homogeneidad de varianzas que también vemos en el diplomado. Finalmente, al entender que estás comparando grupos independientes, porque las unidades de análisis del control son distintas que las del experimental, es decir, el grupo control está formado por 5 lotes de producto distintos a 5 lotes de producto que usaste con el experimental a las que le hiciste tu tratamiento. Así que la prueba correcta, evidentemente, en ese caso sería esa TDStudent para muestras dependientes. Hay un diagrama para cada prueba y o modelo en el diplomado. Cualquiera de los tres, por supuesto. eBooks, manuales técnicos editados por nosotros acá en el instituto, totalmente también descargables, en donde no solo explicamos la parte teórica del análisis, para qué sirve, qué características tiene, incluso la fórmula, sino que a través de un caso, de un ejemplo, vamos desarrollando paso por paso en el software SPSS hasta su interpretación y publicación de cada una de esas pruebas. Esto es lo que nosotros conocemos como nuestro manual técnico e insisto, es totalmente descargable para que lo conserves. Y ya para el aprendizaje de cada una de las pruebas en particular, vamos a ver por ejemplo de la prueba TDStudent que hicimos mención hace rato, también vas a poder descargar una guía interactiva que está formada por ya solamente el diagrama de la categoría correspondiente, en este caso, la categoría de comparación entre grupos que tiene color azul en nuestra cromática, una guía totalmente descargable que te muestra a partir de un ejemplo las características que tendría un problema de investigación desde su objetivo, sus variables, sus hipótesis, sus variables y grupos, así como las características o criterios o requisitos paramétricos para elegir esta prueba, el procedimiento esquematizado de manera gráfica en el programa SPSS, lo que arroja el programa, sus resultados y cómo deben interpretarse esos resultados, así como la conclusión a la que llegarías y cómo lo publicarías en una investigación indexada. Para cada prueba o modelo, esto es totalmente descargable. Pero como además tú contrataste este diplomado para aprender a hacer el procedimiento en SPSS, aunque el profesor te lo va a mostrar en la clase, en los meses que dura el diplomado, si vemos 60 pruebas o modelos distintos, es casi imposible aprendérselos de memoria todos. No te preocupes, para cada prueba o modelo tú tienes una cápsula específicamente de este instrumento estadístico que duran entre 4 hasta 15 minutos las más complejas, que es totalmente descargable. Tú puedes descargar
esta cápsula de video para que al final tengas el diagrama, la guía, el manual técnico y el video, lo que conforman una guía interactiva que has comprado para siempre. Así que si en 1 año o 2 años ya no recuerdas cómo se decía la regresión logística, sabes para qué sirve, sabes qué características tiene, la vas a llevar a cabo en tu trabajo, pero pues ya el procedimiento se te olvidó, vas a tu programa, vas a tu guía que ya descargaste, donde la hayas alojado, en la nube por ejemplo, encuentras el video porque tiene el nombre del modelo que quieres, regresión logística, y lo puedes volver a ver. Tienes aquí la base de datos por si quieres hacerlo por modelamiento, haces tú el mismo procedimiento y te tiene que salir igual. Como les decía yo, todo es práctico. Al final de cada clase tú tienes que utilizar datos reales y publicar tus hallazgos para que el profesor los pueda revisar y pueda calificarlos y darte una retroalimentación. Así es. Este sistema, esta guía interactiva ya va incluida en el precio del diplomado. Y para concluir, seguramente muchos de ustedes se preguntarán, oye, ¿y el programa cómo le hago para conseguirlo? Bueno, al ser una institución educativa de formación profesional, contamos con el convenio con el proveedor, que en este caso es a partir de IBM SPSS, que tiene 4 proveedores a nivel internacional para otorgar las licencias totalmente liberadas y completas y por supuesto legales para estudiantes, en donde, para que te des una idea, la licencia base por 1 año de software SPSS versión 29, que es la última, si tú la contratas por 1 año pero la pagas mensualmente, porque se paga por, como Netflix, se paga por renta mensual, es de $99. No me crean, entren a la página de IBM y lo pueden ver, $99. Con el convenio con nosotros, ustedes pueden tener el acceso a la versión que no es la base, porque en nuestros diplomados se requiere al menos la versión estándar hasta la versión avanzada en el de multivariante, pero por poner un ejemplo, la versión estándar tiene un precio muchísimo más bajo, por 6 meses, y solo se puede otorgar ese precio si tú demuestras que eres estudiante en alguna de las universidades o institutos con convenio. Y en nuestro caso, puedes, por supuesto, adquirirla de esa manera. De hecho, cuando ustedes se inscriben con nosotros, si pagan, por ejemplo, de contado, ya va incluida dentro del pago de la licencia, y literalmente solo les hacemos el registro y les damos su carta con el tutor, con el serial, para que tengan acceso al programa y tengan sus datos para poder solicitar soporte técnico en IBM si lo requieren. Si pagan en algún otro formato de pago, pueden adquirirlo con el precio preferencial, que, para que te des una idea de lo bajo que es, estamos hablando de $25 por 6 meses de la versión estándar. Es decir, en pesos mexicanos, 500 pesos. Es comparar $25 o 500 pesos por 6 meses de la licencia contra $99 que tendría que pagar cada mes, y además contratarlo por 1 año. O sea, yo tendría que tener, pues sí, prácticamente mis 1,100 y tantos dólares ya destinados al programa contra 25. Así que ya lo saben. Constancia, insignia digital, diploma de la SEP, temarios que ya vieron están correlacionados con la empleabilidad, una ruta de aprendizaje que te permite ir desde cero hasta experto y después subespecializarte en bioestadística, en lenguaje de programación con RStudio, en la construcción de instrumentos a partir de una técnica estadística, en estadística bayesiana, o incluso en otras academias que tenemos, por ejemplo, el uso de la estadística para construir metaanálisis o ensayos clínicos o epidemiología, por resaltar algunas. La plataforma de última generación, el sistema de enseñanza para la estadística totalmente descargable en cualquiera de estos diplomados, y el acompañamiento todo el tiempo de tus docentes y de tus tutores. Así que, pues esperamos evidentemente haber podido exponer con propiedad todo lo importante al respecto de este sistema, y pues me quedo, por supuesto, ahora
a escuchar las preguntas en particular que puedan tener. Recuerden también, está con nosotros Eduardo Alvarado, quien es nuestro asesor educativo y quien estará dando seguimiento personalizado a partir de llamada telefónica o WhatsApp, la ruta que a ustedes les parezca más conveniente, para darles ya información o seguimiento específico para su inscripción en cualquiera de nuestras ofertas, ¿vale? Pero bueno, nos pregunta Agustín, ¿nos podría proporcionar por favor el mapa? Claro que sí, les pueden mandar, es más, se los doy yo de una vez el link para que lo tengan, y también se los pueden proporcionar directamente por WhatsApp. Ya les acabo de proporcionar el link, es un link público para que lo puedan ver. Incluso con ese link pueden entrar directamente aquí al sistema de evaluación, ¿vale? Solo quiero retomar dos aspectos importantes que son o que tienen que ver con los inicios, ¿no? El diplomado de intermedio, que es Estadística y Análisis de Datos con SPSS, empieza el 16 de marzo y termina el 6 de junio. Las clases son los sábados de 9 a 12. La duración es de 120 horas. Bueno, ya hablamos de todos los valores agregados y nuestra experiencia de aprendizaje que les ofrecemos. Y el nivel avanzado, que es justamente el diplomado en Estadística Multivariante o Multivariada, que empieza también el 16 de marzo. Las clases síncronas son de 9 a 11 de la mañana y termina el 6 de julio. Es decir, para el verano ustedes ya van a poder hacer análisis multivariantes. Que de eso se trataría, ¿no? En realidad. Entonces, ¿quién de los que está aquí desea que podamos continuar la conversación en mensaje de WhatsApp o por llamada de teléfono? Y les interesa el diplomado intermedio, que es el de Estadística y Análisis de Datos con SPSS. El grupo ya está confirmado, todavía tenemos algunos lugares disponibles. No sé si alguien de los que está aquí requiere el nivel intermedio, que nos puedan comunicar en este momento, ya sea en un mensaje o que nos lo puedan decir en el chat, para que podamos hacer que nuestro asesor educativo especializado pueda darles el seguimiento. Y de igual manera, quienes quieran el diplomado en Estadística Multivariante, les pido por favor que nos lo comuniquen por favor en el chat en este momento o por mensaje o que nos lo digan en este momento para que podamos darles un seguimiento. Lo más importante es que ustedes puedan realmente generar competencias que sí les ayuden a su labor profesional y de investigación o de enseñanza. Entonces, sí es importante que nos lo digan para que podamos continuar con la conversación. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta, se pueden quedar conmigo. Yo me voy a quedar aquí también para darles alguna asesoría. O bien, escríbanos en el WhatsApp. Déjenme, les doy el enlace de WhatsApp por si no lo tienen. Denme un segundo para que sea directo. Y lo pueden ver también y lo pueden mandar, por favor. Ojalá nos manden un mensaje para que podamos pues continuar con el proceso, porque como les decía, tenemos un cupo limitado justamente por el trabajo que hacemos de seguimiento especializado. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Yo me quedo aquí con ustedes. Cualquier duda o pregunta en todos nuestros canales de comunicación, por llamada telefónica, por mensaje de WhatsApp, estamos al pendiente, ¿ok? Muchas gracias, Maynor. Está en el avanzado, dice Maynor, por favor. Germán ya también nos escribió, Agustín, el doctor Ule. Sí, doctor, ahorita lo trabajamos y en control escolar se comunica en breve con usted, no se preocupe. Muchísimas gracias. Como les decía, Juan, el diplomado de estadística de el intermedio comenzamos el 16 de marzo. Las clases son los sábados de 9 a 12. Lo pueden tomar síncrono o asíncrono, como ustedes quieran. Y termina el 6 de julio. Y el diplomado de multivariantes
empieza el 16 de marzo también. Las clases son los sábados de 9 a 11 y termina el 6 de julio. Entonces sí es importante que elijan para que podamos continuar con su proceso de inscripción. Es muy importante que podamos registrar sus datos para trabajar la atención personalizada que siempre ofrecemos. ¿Sí le pude responder? Quizá, Juan, en algún momento del año podamos tener otra generación. No están confirmadas, los que están confirmados son hasta este momento. El de principiante empezamos en abril, ese sí, el 25 de abril empezamos el de Introducción al Pensamiento y Análisis Estadístico. Entonces, en abril, igual y puede integrarse en abril, le escribiremos, Juan, para poder trabajar con él. Amanda, también el 25 de abril comenzamos el diplomado, la segunda generación, esta ya se llenó, lo empezamos la semana pasada, Introducción al Pensamiento y Análisis Estadístico, pero tenemos cupo todavía para la segunda generación de este año, que es la octava, si no mal me equivoco, de ese diplomado de principiante. Muy bien, el de Amanda dice que para básico. Muy bien, ¿alguien más que queramos platicar? Sergio, Agustín, Ricardo, Juan, Germán, Ildam. Pues veo que aquí ya están los registros. Bueno, fue un placer, muchísimas gracias. Si desea la grabación de esta plática, les pido por favor que la soliciten en WhatsApp, en la comunicación que hemos tenido. En el transcurso de la semana, el lunes a mediodía ya estará lista la grabación para que se las podamos compartir y la puedan compartir también ustedes. También les pedimos eso, si tienen a sus a colegas, compañeros de trabajo, compañeros de investigación o forman parte de un grupo de investigación y quieren trabajar sobre estadística, les pido que compartan esta información, es pública, justamente para que podamos incrementar nuestra comunidad. Muchas gracias, doctor Ule. El lunes Control Escolar se comunica con usted a primera hora para ver lo del trámite. Germán, muchas gracias. Cuídense mucho y, como siempre les digo, nos vemos online. Hasta luego. Si tienen alguna duda o pregunta, pues estamos aquí. Me voy a quedar unos minutitos más por si quieren hacerla muy específica. Y también el maestro José Luis me va a ayudar a quedarse unos 5 minutitos más por si tienen alguna duda específica. Gracias, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, maestro José Luis. Hasta luego.